Salud y ciencia para el buen vivir es el eslogan de nuestro programa. ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a Con Ojo Clínico por las pantallas de Uchile TV. Nuevamente aquí acompañándoles para que hablemos en torno a la salud, a la ciencia, a la investigación. Vamos a tener invitados también en estudio. Tenemos harto que ofrecerles durante esta casi hora de programa acá en Uchile TV. Agradecerles, como siempre decimos en este programa, a todas, a todos quienes son parte de nuestros capítulos, que nos acompañan, que nos siguen a través de las redes sociales. Agradecerles, ¿cierto?, por hacer comunidad junto a nosotros y nosotras. Le cuento los temas que vamos a estar hablando en el día de hoy. En una primera parte vamos a estar hablando sobre el síndrome de Tourette, estos movimientos involuntarios, ¿cierto? También vocalizaciones. Vamos a estar hablando con un especialista para que nos cuente un poquito más qué implica esta enfermedad, también para nuestra red de apoyo, qué tratamientos existen. Vamos a estar hablando con un neurólogo sobre eso en los próximos minutos. También, ustedes se acuerdan, ¿cierto?, que hemos estado semana a semana contándoles sobre la experiencia de la donación de sangre. Nuestro compañero Darko Menantó ha estado ahí semana a semana contándonos su mirada vivencial, ¿cierto?, sobre este proceso, y nos va a estar ahí también ya cerrando esta experiencia. Finaliza ya este proceso de donación y vamos a estar también acá en estudio conversando con él para que nos cuente un poquito más cómo vivió él también este proceso. Y también para cerrar, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la leucemia. Vamos a estar conversando sobre esta enfermedad que tiene que ver ahí también muy relacionada con nuestros glóbulos blancos, rojos, las plaquetas. Bueno, de eso y más también vamos a estar ahí, ¿cierto?, conversando con un doctor que además se autodiagnosticó. Bueno, no se puede perder esta historia, que vamos a estar ahí en los próximos minutos también hablando sobre este tema. Bueno, dicho todo esto ya, invitados, invitadas para que sean parte de nuestro programa en Con Ojo Clínico. Y para empezar, como siempre, como es habitual, les presentamos una nota que en este caso nos la preparó nuestro colega Darko Menantó, quien salió a la calle a preguntar también qué tiene que ver, qué sabemos sobre el síndrome de Tourette. Habló también con el presidente de una fundación. Mejor no les cuento nada más y lo vemos en la siguiente nota. Movimientos incontrolables y repetitivos del cuerpo, como sacudir la cabeza, gesticular de forma exagerada el rostro o sonidos lingüísticos indeseados e involuntarios, forman parte del conjunto de acciones en que se manifiesta el síndrome de Tourette, las que comúnmente se denominan como tics. Este síndrome es un trastorno neurológico el que se presenta en el inicio de la infancia o adolescencia y que padecen más de 18.000 personas en el país. En Chile, el episodio más conocido sobre el síndrome de Tourette fue la entrevista a Bernardo de la Maza a Agustín Arenas en 1974, cuando el periodista tenía 28 años y Agustín tan solo 14. En aquella oportunidad, Arenas fue bautizado popularmente como el Supertaldo. Pero muchos de los pacientes viven invisibilizados al ocultar del mundo su condición, ya que existe desconocimiento y por ende prejuicio. De ello nos cuenta Francisco Ormazábal, presidente de la Fundación Amigos del Tourette y que también padece este síndrome. Efectivamente, son movimientos involuntarios que se acrecentan en momentos de crisis, en momentos de ansiedad, en momentos de tensión, que son la punta del iceberg el síndrome de Tourette, como dice esa palabra, es un síndrome que conlleva un montón de patologías conductuales, psicológicas, mentales, donde se conjuga todo en la punta del iceberg, que son los tics. Y los tics es lo que uno trata de aminorar de cierta forma con medicamentos para que en momentos de crisis no te desesperes. Hay gente que tiene tics motores, de gritar, de decir improperios, coprolalia. Hay gente que tiene tics motores, físicos, que son latigazos con el cuerpo, pegarse manotazo, pegar la pared, pestañeo de ojo, un montón de cosas que son difíciles de sobrellevar. Entonces, a la hora de vivir el día a día, tienes que manejar tu estado anímico muy parejito, muy regulado, para así no tener ese periodo de crisis. Si bien el síndrome de Tourette no tiene cura, sí es posible tratarlo. Incluso hay pacientes que no necesitan tratamiento alguno, ya que sus síntomas no son molestos o no interfieren de gran forma en su vida cotidiana. Sobre ello hablamos con Sebastián Van den Straten, psicólogo especializado en estos trastornos. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar un tratamiento que sea integral para la persona, que vea si la persona necesita efectivamente apoyo farmacológico o no, y cuánto necesita, buscando el equilibrio justo para la persona en ese momento, y luego un apoyo psicoterapéutico que lo que busque es controlar los factores ambientales que pueden estar teniendo injerencia en los tics y los trastornos asociados, tratar los
los fenómenos que sean particularmente complejos de los trastornos asociados para que la persona llegue a un nivel de estabilidad que permita que el síndrome le moleste justamente lo menos posible. Actualmente, en distintas instituciones de salud es posible tratar el síndrome de Tourette. Medicamentos que mejoran la dopamina, que inhiben la actividad muscular y que ayudan contra el déficit atencional son parte de los tratamientos que ayudan a mantener a raya estos tics. Y yo creo que este país nos puede integrar, yo creo que este país nos va a acoger y este país nos va a recibir de buena forma. Como a mí me recibió, yo pude tener una vida laboral y personal muy normal, espero que los demás también lo puedan tener. Y por eso solo paciencia que lo van a lograr y no somos tan distintos. En el fondo somos todos igual, tenemos una condición diferente, punto, no pasa más allá de eso. Y no es personal, no es contra ti ni contra mí, me tocó, punto. Como gente que le toca a la más ronco, menos ronco, a ti tocó tener tics, punto. Eso no tiene que inhabilitarte. Es importante reconocer de manera transversal y sin prejuicios esta dolencia, ya que desde esa vereda se puede combatir su desconocimiento y abrazar los procesos y realidades de quienes la padecen, siendo la educación, por cierto, un factor fundamental para tener mayor conciencia y que la convivencia sea una experiencia grata, informada y por ende protegida. Ahí estaban interesantes los testimonios que nos entregaba Francisco y Sebastián. Hay que acoger, ¿cierto?, acompañar, entender que es una enfermedad. Hay tratamientos hoy día, ¿cierto?, para conocer de todo esto, y es importante generar también estos espacios, ¿cierto?, de discusión, de conocer sobre este síndrome en particular de Tourette. Le agradecemos también a nuestro compañero Darko Menantó. Él lo decía ahí, más de 18.000 casos diagnosticados en nuestro país, una cifra no menor, y como lo decía también Francisco, presidente, ¿cierto?, de la Fundación Amigos del Tourette. Importante, ¿cierto?, entender que, bueno, me tocó estar con esta enfermedad, hay que abrazarla y también acogerla y tener las redes de apoyo para que también se le pueda prestar el apoyo necesario, la compañía, el acompañamiento a estos pacientes y también a sus familias. Para conocer un poquito más sobre esto, para conocer también los tratamientos que existen hoy día, qué pasa con esta enfermedad, vamos a tomar contacto hasta ahora en Con Ojo Clínico con Pedro Chana. Él es neurólogo y profesor titular de la Universidad de Santiago. Doctor, le agradecemos por ser parte de nuestro programa y partir inmediatamente preguntándole sobre este síndrome, ¿no? ¿En qué consiste? ¿De qué manera yo lo puedo ver en mi cuerpo? ¿Qué síntomas pueden registrarse y en qué momento de nuestra vida? Mira, el síndrome de Tourette, como lo dice la palabra, que es síndrome, que quiere decir que es un espectro de síntomas y signos que están delimitados esencialmente por los tics, digamos, que es uno de los elementos principales del síndrome, que se definen como fracciones de movimiento que son, pueden ser motoras o también pueden ser palabras, digamos, existen tics vocales y tics motores, y esto, tienen varias características que hay síntomas que son previos, o sea, hay una sensación previa y que cuando viene el movimiento alivia esa sensación. Entonces, estas fracciones de movimiento pueden ser simple, o sea, pequeña, pestañeo, movimiento de las manos, del cuello, o complejas que pueden ser darse vuelta, arrodillarse, o sea, movimientos bastante más amplios. Y desde el punto de vista vocal también pasa lo mismo, pueden ser gruñidos, ruidos pequeños o, palabras complejas, digamos. Entonces, como tú ves, es una gran variedad de posibilidades de síntomas que están en el contexto de presentar además otros tipos de problemas, como puede ser, por ejemplo, trastorno de tipo conductual, puede ser ansiedad, puede ser trastorno obsesivo compulsivo. Entonces aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, lo motor, los problemas de trastorno obsesivo, los problemas conductuales, déficit atencional, que pueden constituir el síntoma. Pero tú ves que esto es bastante amplio, o sea, es una cosa muy amplia. Entonces, ¿cómo entenderlo? Bueno, ¿qué quiere decir que es un espectro? Que va desde una cosa muy básica
hasta una cosa muy compleja. Entonces, por ejemplo, durante el periodo de la infancia, las personas pueden tener lo que se llaman los tics transitorios de la infancia. ¿Qué consiste esto? En tics motores simples, muy discretos, pestañeo, una molestia en la cara, qué sé yo, que duran menos de 6 meses, se presentan alrededor de los 6 años, van a presentarse en más del 60% de los niños y no tienen mayor impacto en el largo plazo. O sea, es una cosa bastante acotada y benigna. Y pues después pueden aparecer, con el tiempo, digamos, pueden aparecer lo que se llaman los tics motores o fónicos persistentes, que son solo tics motores, pero que persisten en el tiempo. Estos, digamos, pueden ser bastante benignos y no van acompañados de problemática psiquiátrica. Y finalmente, ya tenemos lo que se conoce como el síndrome de Tourette, que van a ser estos tics en distintas cuantías, distintas severidades, pero asociados a todos estos otros síndromes que yo te mencionaba. O sea, te puedes dar cuenta que va desde una cosa muy simple a una cosa muy compleja. Sería bueno también, Pedro, aclarar en qué edad se puede presentar esta complicación, cuando somos más niños, cuando ya estamos en la adolescencia. Mira, en general, cuando va a ser un síndrome de Tourette que aparece, lo primero en aparecer son los problemas de tipo conductual. Entonces, por ejemplo, aparece primero el déficit atencional, después van a aparecer los tics motores, después va a aparecer el trastorno obsesivo, digamos. Entonces, tú ves, hay una temporalidad en la forma de aparición. Y cuando aparecen los tics motores simples, como te decía, como a los 6 años, y esto, digamos, nos acompaña de otro elemento, o sea, eso es muy benigno. Ahora, el síndrome de Tourette en general tiene este proceso temporal que te estaba mencionando y siempre va a partir antes de los 15 años. Cuando parte después de los 19 años, o sea, dándose estos espacios así, uno piensa que es secundario, o sea, que hay otras causas que están gatillando este problema, pero el síndrome clínico característico suele partir antes de los 15 años. Pedro, y en cuanto a los tratamientos, que me imagino que hay que ver el caso a caso, ¿no? Pueden haber fármacos, quizás en una primera etapa no. Sí, existe tratamiento, pero hay que dimensionarlo. Si tú te das cuenta, vamos de cosas muy sencillas que no requieren tratamiento, que lo único que requiere es la evaluación, la observación y conversar, digamos, a cosas bastante más complejas que sí van a requerir tratamientos bastante más complejos. Entonces, por ejemplo, el tic transitorio en la infancia no se trata, solamente se conversa, se da tranquilidad a la familia y se espera que esto vaya pasando, digamos. En los tics motores va a depender un poco de qué tanto te impacta en tu calidad de vida, o sea, porque los tratamientos no son curativos, son paliativos. Entonces, como son paliativos, uno lo que busca es mejorar la calidad de vida. Ese es el impacto que busca. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene un tic motor que se le va el cuello para atrás, eso puede ser muy molesto, puede provocar problemas en la columna, uno, claro, usa medicamentos. En general, la categoría de medicamentos que se usa son los que se conocen como neurolépticos, y en general estamos usando neurolépticos atípicos. Pero se usan una amplia variedad de fármacos, no solamente los neurolépticos, o sea, se pueden usar también fármacos GABA, y hay una serie de fármacos que se van utilizando dependiendo de las necesidades de las personas. Por ejemplo, si el elemento ansiedad es muy relevante, uno trata la ansiedad. Entonces, va a depender del componente que tenga la enfermedad primordialmente. Por ejemplo, cuando hay trastorno obsesivo compulsivo, se usan lo que se llaman inhibidores de recaptación de serotonina, que ayudan mucho con los elementos obsesivos, digamos. Entonces, el tratamiento no va a ser igual para todos, va a ser amoldado a las necesidades de cada persona, usando estos 3 pilares: los tics, los de tipo el déficit atencional, ¿no es cierto?, el trastorno obsesivo compulsivo y los elementos de ansiedad o trastorno conductual. Y evidentemente que también esto es necesario apoyarse con terapias no farmacológicas que son fundamentales. O sea, no se le deja todo el peso a la terapia farmacológica, porque eso es esencialmente un error. O sea, hay que apoyar con apoyo psicológico, eventualmente terapia ocupacional, que van ayudando en el proceso.
Y doctor, ya para ir cerrando, lo decía usted, ¿no? El tema del acompañamiento, los tratamientos también psicológicos, ¿en qué deberían enfocarse? ¿Cuál es el apoyo que también tienen que recibir estos pacientes y sus familias? Mira, hay varias dimensiones. Bueno, una dimensión es el trabajo que hacen las asociaciones de usuarios, que es la dimensión de hacer conocer la enfermedad, porque evidentemente que esto llama la atención, entonces es algo muy visible. Entonces, al ser algo visible, la sociedad no entiende bien lo que está pasando y estigmatiza a las personas. Entonces, el proceso de desestigmatización que trabaja la Asociación de Pacientes con Tourette, digamos, es fundamental. O sea, porque es dar a conocer estos programas, por ejemplo, etcétera. Esa es una dimensión. Después viene la dimensión social, pero microsocial, o sea, en el ambiente. Entonces, por ejemplo, nosotros desarrollamos una guía que está en el Ministerio de Salud, digamos, para apoyar a los profesores, porque los profesores tampoco tienen por qué saber de estas cosas que no siempre les van a tocar. Entonces, ¿cómo enfrentarla? Entonces ahí desarrollamos una guía para el apoyo en conjunto con el Ministerio de Educación, para el apoyo a los profesores. Ahí tienes un microsocial, o sea, tienes macrosocial, microsocial. Y finalmente viene lo personal, y con el apoyo del refuerzo de la autoestima, digamos, el trabajo con la familia, que es fundamental para poder, mantener la autoestima, porque esto termina pegando en la autoestima y eso es un daño muy relevante que hay que tener en consideración, digamos, y trabajarlo. Le agradecemos al doctor Pedro Chana, neurólogo y también profesor de la Universidad de Santiago, por entregarnos toda esta información, por contarnos sobre este síndrome de Tourette, ¿cierto? Y importante lo que él señalaba en el último punto, ¿no? El acompañamiento también que tienen que tener estos pacientes, porque muchas veces, lamentablemente, son foco de burlas. Vamos a dejar hasta acá esta parte del programa. Vamos a una pausa, pero a la vuelta vamos a estar ya viviendo la última etapa de lo que fue esta mirada vivencial con nuestro compañero Darko Menantó sobre la donación de sangre. A la vuelta, mucho y más. Estamos de vuelta en Con Ojo Clínico después de esta breve pausa, ¿cierto? Donde pudieron también revisar parte de nuestra programación en el canal Uchile TV. Y miren quién está a mi lado, mi compañero y amigo Darko Menantó. ¿Cómo estás, Darko? Muchas gracias, Mari, muy bien. Oye, hoy día nos vas a traer la última etapa ya de esta donación de sangre. Semana a semana ahí nos estuviste mostrando, y a todos quienes nos acompañan en Con Ojo Clínico, esta experiencia. Cuéntame, ¿cuánto se demoró al final todo el proceso? Mira, este es un proceso que normalmente más allá de 20 minutos no dura. Pero en este caso, como íbamos con las cámaras, registrando los momentos, tuvimos alrededor de 30 minutos. Pero por lo general es un proceso súper expreso. Y la idea de mirada vivencial justamente es mostrar en primera persona, ¿no? Este tipo de proceso. Yo sé que nos vas a estar también ahí semana a semana mostrando, contando de otras experiencias, pero quiero que tú mismo ahora nos invites a cerrar esta etapa con la donación de sangre. Invita a quienes nos están acompañando en Con Ojo Clínico para que vean esta parte de la donación. Bueno, todas las muchachas y muchachos que están en nuestras casas viendo, los invito a que vamos a hacer esta tercera entrega de mirada vivencial, en la cual vamos a hacer un poco las recomendaciones que hay que seguir una vez que se termine el proceso y ya hemos donado nuestra sangre. Así que vamos a verla, ¿no? Vamos a verla, pues ya vamos ahí. En las cápsulas anteriores de Mirada Vivencial, comenzamos a introducirnos en el importante y a veces desconocido proceso de donación de sangre. En la primera etapa comenzamos con una entrevista que buscaba recaudar la mayor cantidad de datos personales para determinar si estoy dentro de los parámetros para ser donante de sangre, en la cual me preguntaron desde mis hábitos hasta la información acerca de mi vida sexual y otros ámbitos que componen mi vida privada. Posteriormente fui sometido a 2 exámenes físicos para saber si mi cuerpo está apto para el proceso. Primero fue tomada la presión arterial y después la cantidad de hemoglobina que tengo en la sangre, la cual determina si me encuentro dentro de los estándares para ser donante. Luego vino la parte de la extracción de la sangre, en donde debo reconocer que me sentí un poco mareado y un poco débil durante el proceso, el cual no demoró más de 8 minutos y me sacaron un total de 450 mililitros de sangre. Bueno, ya hemos terminado este procedimiento, ya hemos donado sangre. Ahora es muy importante hidratarse y algún snack para no fatigarnos. Leyendo ya las recomendaciones, estamos listos para irnos y finalizar este proceso.
Es muy importante seguir las recomendaciones después de donar, ya que esta es la clave para no sentir ninguna sensación de malestar al finalizar el proceso y evitar algo que es muy común entre las personas: desmayarse o sentir intenso mareo durante las horas posteriores. ¿Pero cuáles son estas recomendaciones? Que la tecnóloga médica del Centro Metropolitano de Salud, Constanza Páez, nos cuente. La alimentación es normal. En el caso de las personas que fuman, evitar fumar por lo menos 2 horitas post donación. En el caso de que quieras consumir alcohol, también evitar por lo menos 2 horas. Si puede ser más, siempre recomendamos que sea eso, que sea un poquito más. La gente que le gusta hacer ejercicio o algo, evitar el ejercicio brusco durante el día. Evitar tomar peso con el brazo puncionado principalmente. Por ejemplo, la gente que hace pesas, les recomendamos que durante el día no hagan pesas. Si quieren hacer ejercicio, un poquito de cardio muy suave. Pero sí mantenerse bien hidratado, eso es importante, más en estos días de calor. Muy importante la hidratación y más que nada eso, andar bien tranquilo. La sangre recaudada por este bus dispuesto por el MinSal abastece a más de 24 hospitales públicos de la región metropolitana. Su objetivo es lograr abastecer a estos establecimientos de salud de forma eficiente y estos no se vean obligados a cancelar cirugías o suspender tratamientos por falta de stock de sangre. Recordar que actualmente existen en la red asistencial 51 lugares fijos de donación de sangre y muchos de ellos cuentan con un equipo móvil. Bueno, hemos finalizado este proceso. Como pudieron ver, no demora, no duele y lo más importante, estamos siendo solidarios con un tercero que lo necesita. Darko, esta experiencia, bueno, recomendémosela también a quienes nos ven hasta ahora en Conojo Clínico, que vayan a donar, que es un proceso fácil, simple, 20 minutos y ya está. Sí, la verdad, muy importante hacer esta donación altruista, la cual no necesariamente es cuando un familiar o algún cercano está hospitalizado, se va a realizar alguna intervención, ya que con esta donación, justamente cuando ocurre un accidente, no hay que buscar a donadores, ya existe un stock disponible y por esto mismo, hay que acercarse a estos buses, siempre está en lugares muy accesibles para la gente, como te decía, no toma mayor tiempo y si bien las indicaciones una vez de donar también son muy simples de seguir. Por ejemplo, si eres fumador, en las siguientes 2 horas no lo hagas. Si vas a beber alcohol, en las siguientes tampoco. En este caso, un día viernes en la mañana, así que no había problema con eso. Ya. Una recomendación sí que me tocó seguir, que ese día yo andaba en vehículo. Ay, no puedes manejar, no puedes conducir. Las siguientes Claro. 2 horas para evitar mareos, desmayos. Así que Hay que tomar resguardo. Exacto, sí que nos quedamos ahí un rato en Plaza Gaña, tomamos un juguito, aprovechamos de vitrinear. Eso es importante entonces, seguir esas recomendaciones, vaya a donar sangre, sea parte, ¿cierto?, de esta ayuda de manera voluntaria, porque puede contribuir también a otras personas. Y con Mirada Vivencial nosotros vamos a seguir semana a semana, vamos a tener ahí también a nuestro compañero buscando experiencias. Así que, Darko, muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, Mari, nos vemos. Nos vemos. Ahí está nuestro compañero Darko. Yo le voy a adelantar que parece que pues, la diálisis por ahí, bueno, mejor no les digo nada para que sea sorpresa para la otra semana, ¿ya? La otra semana. Vamos ahora a seguir con nuestro programa después de haber revisado Mirada Vivencial, porque es importante, ¿cierto?, abordar otro tipo de enfermedades. Estábamos hablando en la primera parte de nuestro programa sobre el síndrome de Tourette y ahora vamos a hablar sobre la leucemia y para eso nos acompaña en nuestro estudio el doctor Claudio Muñoz, médico cirujano. Usted trabaja, doctor, en la Clínica Dávila y también en la urgencia del Hospital Militar. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Mari. ¿Y tú? Muy bien, también muchas gracias por acompañarnos. Nos parecía muy interesante, muy importante poder hablar hoy día con usted acá en el programa porque aparte de ser médico, de tratar este tema, usted también se autodiagnosticó con leucemia. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue extraño. Ya uno como médico siempre trata de no verse cosas uno mismo. Principalmente hace más de un año, en noviembre del año pasado, empecé con unos síntomas leves, me mareaba un poco y me sentía un poco débil, pero pensé que era por exceso de trabajo. Pasé una semana así, empecé a hacer un poco de fiebre y mi familia, mi novia me insisten en que me tome exámenes. Yo me encontraba de turno ese día, un 4 de diciembre, y para tranquilidad de todos me tomé exámenes. Yeah. Me pedí exámenes de sangre, varios, y me encuentro con esta sorpresa que tenía mi hemograma, donde se ven todos los conteos de los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Estaba todo en el piso, o sea, no tenía glóbulos rojos que transportaran oxígeno y por eso estaba cansado. No tenía ningún glóbulo blanco defendiéndome y no tenía ninguna plaqueta que evitara que yo sangrara. O sea, en lo personal, usted es doctor, es médico, está acostumbrado a entregarle a un paciente, ¿cierto?, a una persona un diagnóstico. ¿Cómo es también recibir este tipo de información?
es chocante. En el principio se vive como cualquier tipo de duelo, yo te podría decir. Lo primero fue negarlo. No, esto no me puede estar pasando a mí. Me repetí el examen, de hecho. Incredulidad al principio, o sea, como esto no es verdad. Exacto, uno dice, no, esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí, tiene que ser un error de laboratorio. Me repetí el examen, después uno se enoja y dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y te lo preguntas y te da rabia. Pero fue un periodo súper corto, o sea, esto lo viví en menos de una hora, cuando ya decidí que me tenía que ir y me fui a hospitalizar directamente con este diagnóstico. Doctor, ¿y cuánto tiempo ha pasado de esto? Ya llevamos más de un año. El 4 de diciembre fue mi diagnóstico del 2021, perdón. Y ya luego de esto pasó hasta ahora ya más de un año, un mes más o menos. Y de hecho ya me pude trasplantar. Yo ya fui trasplantado de células madre y con eso pudimos sanar mi leucemia. Sería bueno, para quienes nos están viendo a esta hora, hablar un poquito desde el punto de vista también médico, en qué implica tener una leucemia y los tratamientos. Usted hablaba recién de este tratamiento que pudo tener, pero me imagino que no es el único. Exacto. Bueno, la implicancia en general a lo que va es al riesgo que tiene la gente, por ejemplo, de padecer infecciones graves. ¿Ya? Pensemos que si tú no tienes ninguna defensa, ningún glóbulo blanco, cualquier infección leve que quizás a ti no te produzca nada, a una persona con leucemia la puede terminar hospitalizando grave en una UCI, con medicamentos y drogas muy agresivas, y eso puede conllevar incluso a la muerte de la persona. Con respecto a los tratamientos que hay hoy en día, hay igual varias opciones. Siempre se intenta iniciar con quimioterapia. ¿Y ahí depende de cuán avanzado esté? ¿Hay etapas dentro de la leucemia? Mira, depende más de la agresividad de la leucemia y esto se ve un poco con algunos factores que se estudian, por ejemplo, genéticos. En mi caso, mi leucemia tenía un trastorno genético, había un gen que se había movido de un lugar a otro. Eso provocó mi leucemia y lo hacía que inmediatamente fuera una leucemia de alto riesgo. Entonces, esto quiere decir que esta leucemia en particular no iba a responder bien a la quimioterapia. Entonces, mi opción terapéutica era sí o sí el trasplante de células madre. Doctor, ¿y esto puede ocurrir, aparecer en mi vida en cualquier momento? ¿No hay una edad o puede ser más frecuente en personas más adultas? De hecho, la leucemia mieloide aguda, que es la que yo tuve, es la leucemia más frecuente en adultos. Suele ocurrir, eso sí, en mayores de 60 años más frecuentemente y también ocurre mucho en niños. No respeta mucho de edades la leucemia. ¿Y en el caso suyo particularmente es por esto genético que me dice? En mi caso sí. Ya. Y en cuanto a los tratamientos, me decía que en una primera etapa, dependiendo también, podía haber el tema de quimio. Exacto. De hecho, yo empecé con quimioterapia mientras se hacía el estudio para ver si había algún trastorno genético o algo que dijera que no iba a funcionar. En un principio no funcionó con las primeras quimioterapias, eso también la clasifica como una leucemia de alto riesgo. Y se intentaron quimioterapias más fuertes, de segunda línea, que hacen que uno también tenga complicaciones más graves, porque básicamente van a matar todas tus células. O sea, si ya habían pocas, van a matar las que quedan. Doctor, ¿cómo ha sido vivir este año con leucemia? Ha sido diferente. Soy una persona muy acostumbrada a trabajar harto, a salir a ver a mis amigos, a compartir con la gente. Soy una persona muy de piel y el hecho de haber estado con leucemia, de haber estado encerrado en el fondo, porque ya una vez me dieron de alta a la casa, tuve que quedarme encerrado, no podía ver a nadie, no podía trabajar. Fue extraño, tuve que acostumbrarme a hacer otras cosas, mantenerme además estudiando para no perder los conocimientos adquiridos. Y yo diría que ha sido eso, más que nada extraño. Ahora, yo soy una persona que tiende a ver siempre las cosas muy positivas. El vaso medio lleno. El vaso medio lleno, exacto. Entonces, no, en ningún momento me eché para abajo, mi ánimo siempre estuvo bueno, me dediqué a entretenerme en cosas. También me dediqué a hacer mi caso en particular público, lo publiqué en Instagram y todo esto para concientizar más a las personas, porque me di cuenta al yo enfermarme que mucha gente no sabía sobre esto, no sabía sobre la leucemia, no sabía lo que era un trasplante de células madre, que antes se le llamaba un trasplante de médula
Y mucha gente pensaba, o yo hasta lo pensé en algún momento, que era como una cirugía. Porque uno no está metido en ese tema. Entonces, si yo no lo tenía muy claro, ¿por qué las personas que no están en el área de la salud lo tenían que tener claro? Entonces, ahí fue cuando decidí hacer todo público para que más gente tome conciencia de la enfermedad, para que más gente se postule como posible donante de células madre y así puedan salvar vidas como me salvaron la mía. Mire, muy interesante el testimonio que nos entrega usted hoy día y por eso nos parecía relevante invitarlo justamente como médico y además como paciente también de esta enfermedad. Ya a modo de cierre, ¿hay apoyo para los pacientes hoy día que padecen de leucemia en nuestro país? ¿Hay políticas públicas que estén haciéndose cargo de esto? También hay muchos que deben estar preguntándose eso, ¿no? ¿Y cuál es el panorama que tenemos en el fondo en nuestro país? O sea, de hecho, la leucemia mieloide aguda es una patología GES, así que está cubierta por el auge o por el GES. Y además de eso, tenemos algunas fundaciones sin fines de lucro que también se dedican a apoyar, acompañar y ayudarnos a buscar nuestro posible donante, como lo es DKMS, que han estado al lado mío desde que yo me enfermé y con ellos mismos he estado también ayudándolos harto, entregando mi testimonio en diferentes lugares para lo mismo, para que más gente tenga probabilidades de sobrevivir a esto encontrando a su gemelo genético. Mire, importante entonces tener esa información. Le queremos agradecer por acompañarnos hoy día en el programa y desearle lo mejor, ¿no?, con su tratamiento y que siga ahí también por las redes sociales entregando información porque es muy importante que quienes también están quizás en una etapa inicial de esta enfermedad puedan tener su testimonio y ver el vaso medio lleno, como decía usted. Es muy importante, creo yo. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz, cualquier día que quieran, me avisan nomás. Eso, va a estar invitadísimo. Ya sabe aquí el equipo de producción, ¿cierto? Tenemos al doctor disponible para otra entrevista. Doctor, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias a ti. Le agradecemos ahí al especialista que nos acompañó en el día de hoy. Y ya para ir cerrando, porque se acaba este programa, este capítulo nomás, sí, pues tenemos para rato durante el 2023. Noticia positiva del día de hoy para quienes tenemos algún familiar con Alzheimer. Es importante esta noticia. Se aprobó un nuevo medicamento, fíjese, se hicieron estas pruebas, duraron 18 meses, participaron más de 1.700 personas entre 50 y 90 años. Y bueno, que eran quienes estaban en una etapa inicial leve de esta enfermedad, se les aplicó un medicamento a algunos, a otros se les dio un placebo, pero quienes pudieron recibir este medicamento tuvieron muy buenas noticias. Ahí se ralentizó el avance de esta enfermedad y es algo que obviamente nosotros aplaudimos en Conojo Clínico, que se sigan haciendo estudios e investigaciones en el caso del Alzheimer y también de otras enfermedades. De esta forma llegamos ya al final de nuestro programa. Que estén todos ustedes muy bien. Nos reencontramos la próxima semana. Sigan en compañía de Uchile TV. Chao, chao.